Bienvenidos todos a una nueva sesión de Hoyo Conciencia, este proyecto de charlas de divulgación científica que tenemos en Hoyo. Y hoy, ante todo, lo primero, felicidades a todos Josés, Pepes, Pepitos y a todos los padres, porque también es nuestro día. Hoy estamos especialmente contentos de que se reincorpora Marisa, que no ha podido venir a las anteriores sesiones, así que estamos encantados de que ya esté completamente reincorporada al proyecto y muy operativa. Y bueno, como siempre, empezamos dando las gracias a todas las instituciones que nos apoyan, empezando por el Ayuntamiento de Manzanares, en especial al concejal de Participación Ciudadana, a Juan José Crespo, que es la que apoya el proyecto, a nuestra responsable de Cultura, a Blanca García, al blog Cosas de Hoyo, que está tan vinculado a la gestación de este proyecto, a la librería de Hoyo, que también nos ayuda en todas las ediciones, a los hosteleros que nos abren sus puertas y nos dejan su infraestructura y sus equipos para que podamos desarrollar estas sesiones, y por supuesto al CSIC, al que pertenecemos y que nos ayuda ofreciendo el catálogo de conferencias, a la Real Academia de Ciencias, que gracias a Antonio Hernando, que nos acompaña hoy, pues también apoya el proyecto. Por supuesto a todos los ponentes que con sus excelentes charlas han conseguido que sigamos con esto, y por último, pero no menos importante, a todos vosotros, que sois los que le dais sentido a estas charlas con vuestra asistencia. Como sabéis, este año en Hoyo Conciencia estamos intentando tocar temas de actualidad. La primera charla fue sobre cambio climático, la segunda sobre inteligencia artificial, pues se suponía, porque la verdad es que al final de inteligencia artificial se habló poco, y hoy tenemos otro tema apasionante, que es el de la energía, y en especial una energía tremendamente interesante de la que nos van a hablar, que es la energía geotérmica. Y tenemos la suerte de contar para ello con mi compañera Cristina Santiago del CSIC. Cristina es doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado muchos años en el Centro de Experimentación y Desarrollo de Obra Pública, en CEDEX, y en la actualidad es científico titular del CSIC en el Instituto Geológico y Minero de España. Solo un apunte: esta charla la va a dar mañana en Corbenar, así que por una vez nos hemos adelantado a nuestro hermano mayor y tenemos el estreno en Hoyo. Y nada, simplemente, Cristina, darte las gracias por venir a este pequeño pueblo que desde hoy puedes considerar tuyo, y cuando quieras. Gracias. ¿Se oye bien? Hola. Hola. Ahí. Vale. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ha sido un honor que me invitéis aquí, me hace muchísima ilusión, y además un día antes que en Colmenar Viejo. Quiero daros la enhorabuena por esta iniciativa, me parece magnífica, y tenéis que seguir haciendo esto porque hay muchísimos temas novedosos de actualidad, y es precioso que el pueblo se entere por estar al día de los conocimientos como estáis vosotros. Yo siempre que empiezo una charla me suele gustar gastar una broma para romper el hielo con el público, y en la charla que di en la Real Academia, que estuvo Miki, allí fue donde le conocí, gasté una broma y no se rió ni Dios. Entonces voy a gastar una broma, pero por favor reís, y luego ya empiezo la charla. Empecé diciendo, a ver si nos parece que estaban un poco dormidos. Empecé diciendo, hola, buenos días, soy Cristina de Santiago, doctora en Ciencias Geológicas, os voy a hablar de geothermia, y sí, estoy de pie. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de geothermia. Bueno, voy a empezar por una mala noticia. Por si no lo sabíais, estamos metidos en una crisis energética actualmente. Sí, vamos a empezar con ideas alegres y bonitas. ¿Cuándo se crean las crisis energéticas? Pues normalmente surgen o a raíz de tensiones geopolíticas, o a raíz de escasez de recursos energéticos, o en nuestro caso la gran razón de fondo ha sido el cambio climático y la necesidad de dejar de usar combustibles fósiles. ¿Por qué? Bueno, yo creo que aquí casi todos somos mayores suficientes
para acordarnos. Cuando yo era joven nos decían que es que los combustibles fósiles se iban a acabar. ¿No os acordáis cuando salía en la tele de vez en cuando? Nos quedan 20 años de combustibles fósiles, nos quedan 15 años de combustibles fósiles. Bueno, pues no. Ahora el problema no es que se vayan a acabar los combustibles fósiles, es que son dañinos, son tóxicos. Son tóxicos para el ser humano y emiten gases de efecto invernadero que son malos para la atmósfera y aceleran el cambio climático. Entonces, ya no es que se vayan a acabar, es que no debemos seguir dependiendo de ellos de esta manera. La buena noticia es que siempre que hay una gran crisis energética se resuelve mediante una gran transición energética. Entonces, vosotros, todos los que estáis aquí en esta sala, los jóvenes sobre todo, vais a ser los grandes protagonistas de la transición energética que se nos viene encima, que va a ser histórica. La gran crisis energética que hubo en 1973 por la crisis del petróleo, algunos os acordaréis, fue a raíz de que los países exportadores de petróleo de Oriente Medio se negaron a vender petróleo a todos los países que habían ayudado a Israel en la guerra contra Egipto. ¿Qué es lo que pasó entonces? Hubo una tremenda crisis energética, pero ¿eso qué provocó? Pues primero, un grandísimo esfuerzo exploratorio de todas las grandes compañías energéticas del mundo, que se dedicaron a buscar petróleo en otros sitios para independizarnos de Oriente Medio. Y por otro lado, empezó a surgir el concepto de energías renovables. Entonces, de una gran crisis surgió un giro en la energía que fue un cambio histórico en la historia de la humanidad, en la crisis del petróleo de los años 70, y gracias a ello pues fueron surgiendo el resto de energías alternativas. Bueno, pues estamos en una crisis de ese calibre. Estamos en una crisis energética gordísima. ¿Cuál es la buena noticia? Que vamos a ser capaces de salir mediante una transición energética, dando también un giro. ¿Hacia dónde tenemos que dar el giro? Hacia atrás, no. Bueno, antes de Navidades fue la reunión, lo sabéis, la COP28. Eso es que anualmente se reúne un grupo de todo tipo, de expertos científicos, políticos, multinacionales, empresas, organizaciones, organismos internacionales, ONGs, todo, para hablar sobre cómo se está comportando el ser humano con respecto al planeta Tierra, cómo lo estamos tratando. Y a esas reuniones se las llama la COP, la Conferencia de las Partes. Bueno, pues la última fue justo antes de Navidad y esto fue la fase con la que terminaron la COP. La ciencia es clara. Para mantener un clima soportable se debe reducir cuanto antes la producción de combustibles fósiles, que son carbón, petróleo y gas natural, y triplicar la cantidad de energía renovable para el año 2030. Y ya os aviso que, aunque yo creo que es imposible, se ha comprometido que para 2050 todo el mundo será una neutralidad climática, o sea, no aportaremos más CO2 a la atmósfera del que somos capaces de quitarle. No supondremos una carga de CO2 adicional para el planeta. Para 2050. Eso es dentro de 25 años. Además, tenemos otro aspecto adicional que no existía anteriormente en las anteriores crisis energéticas. Y es que a medida que la tecnología ha ido avanzando, Genial, gracias. Bueno, pues señal con el dedo. A medida que va avanzando la tecnología, vamos necesitando cada vez más lo que llamamos minerales críticos. ¿Qué son minerales críticos? Son elementos, normalmente elementos de la tabla periódica, que cada vez vamos utilizando más para satisfacer todas las necesidades del ser humano. En el siglo XVIII necesitábamos fundamentalmente calcio, hierro, carbono. En el siglo XIX un poquito más porque surge la revolución industrial. A medida que va avanzando, mirad la cantidad de elementos que vamos necesitando. ¿Qué va a pasar? Que en un futuro, si todos queremos tener nuestro móvil, nuestra tablet, nuestro coche inteligente, nuestro coche eléctrico, vamos a necesitar una cantidad ingente de elementos que no existen con tanta abundancia en la corteza terrestre. Entonces vamos a tener que aprender a gestionarlos de una forma muy inteligente. Y os recomiendo encarecidamente que, ya que tenéis esta iniciativa tan magnífica de charlas, invitéis a un experto en materiales críticos, porque esto va a ser una charla muy, muy interesante de evaluar. Yo tengo un amigo que es experto en esto y cuando pone esta diapositiva siempre dice: estamos desvistiendo un saco para vestir otro. ¿Por qué?
tenemos que aprender a vivir sin combustibles fósiles, pero todo va a ser a cambio de cargar sobre los metales y los minerales estratégicos. Y eso va a ser la revolución energética que vamos a vivir. Energías renovables y minerales críticos. Entonces, como queremos aprender a vivir sin combustibles fósiles, en principio se inventaron una serie de energías renovables. ¿Qué son las energías renovables? Pues es que el hombre se paró, miró en la naturaleza y dijo: ¿qué fuerzas hay en la naturaleza que yo puedo utilizar en mi beneficio para dejar de consumir combustibles fósiles? Y surgieron pues la eólica, que todos sabéis que es aprovechar el viento, la solar, que es aprovechar el sol, la geotérmica, de la que vamos a hablar hoy, la mareomotriz, que es aprovechar las mareas, la undimotriz. Esta reconozco que la primera vez tuve que mirarlo en Google, que es la energía de las olas. Las olas tienen una tremenda energía que ya existe tecnología para aprovecharla y generar electricidad. La hidráulica, que todos la conocéis y en España es muy, muy importante, y otras como la biomasa, aprovechar los gases que se generan en los vertederos, en las depuradoras, etc. Bueno, pues vamos a hablar de la geotérmica. Lo primero que quiero que sepáis, y además esto es algo que en general la ciudadanía está muy, muy equivocada. Vais a ser los primeros de España en tener este conocimiento bien claro. Cuando en la tele dicen, pues ayer el 80% de la energía que se gastó en España fue renovable. Pues ayer el kilovatio hora fue muy barato porque gracias a la eólica el 70% de la energía fue renovable. Vamos a ver, las energías renovables tienen que cubrir las tres grandes patas que hasta ahora cubrían los combustibles fósiles. Gracias a los combustibles fósiles hasta ahora hemos tenido electricidad, calor, porque todos queremos calefacción en invierno y refrigeración en verano, y combustibles para el transporte, tierra, mar y aire. Los aviones, los yates, los coches, los trenes, etc. Energías renovables tienen que haber estas tres patas. Hay energías renovables que generan electricidad, hay energías renovables que llamamos térmicas y hay energías renovables que son combustibles renovables para el transporte. Entonces, es absolutamente estúpido que cuando dicen el 80% de la energía que gasta en España es renovable, porque solo tienen en cuenta la fotovoltaica y la eólica. Solo tienen en cuenta las placas solares y los molinos de viento. Entonces, vale, es posible que el 80% de la energía eléctrica viniera de renovables. Pero señores, hasta que no aprendamos a cubrir estas tres patitas, no vamos a ser independientes de los combustibles fósiles. Y una de los gastos más importantes del ser humano es la climatización. Es estar calentito en invierno y refrigerado en verano. Y cada vez va a ser más importante. Porque si suben las temperaturas, cada vez vamos a necesitar más refrigeración. Entonces, esta patita, de la que no se habla en los medios, es tan importante, o más, no tan importante, también hace falta electricidad, pero es tan importante la térmica como la eléctrica. Cuando dicen en la tele el 80% de la energía fue renovable, están equivocados, ¿de acuerdo? Y luego los combustibles, que ahí no me voy a meter porque eso ya es un mundo totalmente diferente. Entonces, ¿qué es la geotermia? La geotermia viene de los términos griegos geo y termia, que significan tierra, el planeta Tierra, y calor. Y se define como la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la Tierra. ¿De dónde viene ese calor? Pues fundamentalmente de dos sitios. Viene del interior de la Tierra, tenemos un núcleo que está entre 4.000 y 5.000 grados centígrados, y del Sol. Que no creéis que viene menos energía, viene una cantidad de energía igual de grande o a veces superior del Sol y del interior de la Tierra. O sea, tenemos las dos fuentes emitiendo calor continuamente hacia nosotros. Ahora, ¿por qué no morimos achicharrados? Que esto es algo que me preguntan los niños cuando lo digo. Me dicen, cuando les digo, viene muchísimo calor del interior de la Tierra, y me dicen, pero no nos quemamos los pies. Y yo siempre les digo lo mismo, bendita corteza terrestre. Porque la última capita de la que está compuesta la Tierra, que es la capa más superficial, que es la corteza terrestre, es un aislante térmico. ¿Qué significa eso? Que no permite que toda esta ingente cantidad de calor que viene del interior de la Tierra nos achicharre. Lo frena y lo almacena. Se queda aquí almacenada la corteza terrestre. Gracias a eso no nos quemamos ni morimos achicharrados. Y pasa lo mismo con el Sol. Gran parte de la energía que viene del Sol, pues hay parte que rebota en la atmósfera y sale al universo, hay parte que rebota en el planeta Tierra y sale al universo, pero hay una gran cantidad de energía del Sol que queda absorbida en la corteza terrestre. Entonces, tanto la energía del Sol como del interior de la Tierra quedan absorbidas
absorbidas en la bendita corteza terrestre a nuestra disposición, que solo tenemos que perforar y acceder a ella. Bueno, todos sabéis, la tectónica de placas, la corteza terrestre está fragmentada. Pues se ha demostrado que los límites entre las diferentes placas en las que está fragmentada la corteza terrestre, por ahí se le escapa el calor, digamos que son líneas débiles por donde se escapa el calor. Y todos conocéis manifestaciones hidrotermales que demuestran el tremendísimo calor que tenemos bajo nuestros pies. O sea, esto no nos mata por la bendita corteza terrestre, que lo sepáis. Por cierto, una cosa que os quería contar, la foto que hay en la portada cuando aparecía mi nombre, esto es un geyser, esto es el volcán de La Palma. Mi jefe me dice, tú cuando des una charla y veas que la gente se empieza a dormir, les pones una foto del volcán de La Palma. Bueno, y eso de ahí, que a mí me parece la más espectacular de todas, eso es una zona que hay en la Toscana, en Italia, donde tú vas paseando por el campo y esto es vapor de agua que sale del suelo. Esto es un campo geotérmico. Aquí aprovechan el calor del terreno para generar electricidad y calefacción gratuita para toda la comarca. Pues vas paseando por el campo y vas viendo eso, el vapor de agua saliendo del terreno. Bueno, entonces os estaba diciendo que nos viene una cantidad tremenda de calor del sol, que fundamentalmente se queda almacenada en los primeros metros del terreno, y por otro lado nos viene una cantidad tremenda de calor del interior de la Tierra, que está un poco más profunda, almacenada. ¿Vale? Entonces, por eso en geotermia habréis oído hablar o oiréis hablar de la geotermia somera y profunda. En la somera normalmente no hace falta perforar muy profunda, en los 100, 150 primeros metros ya podemos satisfacer todas nuestras necesidades energéticas, y con la profunda normalmente llegamos a muy altas temperaturas, también son muy altas profundidades, y se suele generar electricidad, pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Fundamentalmente quiero que sepáis que la geotermia nos ofrece tres grandes usos. Cuando tenemos un yacimiento de muy alta temperatura, más de 150 grados, normalmente generamos electricidad. Se construye una planta eléctrica encima y se genera electricidad, que ahora lo vamos a ver. Cuando la temperatura es muy baja, por debajo de 30 grados, que es el caso de aquí, de Ollón y Manzanares, para lo que puede ser perfectamente utilizada es para climatización mediante bombas de calor, que ahora vamos a ver lo que es y en qué se diferencia de la aerotermia. Y en los casos intermedios, que tenemos un yacimiento por encima de 30 grados, pero que no llega a una presión y temperatura suficiente para generar electricidad, hacemos lo que se llaman usos directos, que eso va a ser una de las grandes oportunidades de futuro de la geotermia en el mundo. Ahora lo vais a ver. Lo primero que aprendió a hacer el ser humano con la geotermia fue los usos directos. Nos encontramos en una zona calentita, un manantial, un lago, unas rocas, y aprendíamos a usarla pues primero para bañarnos, para cocinar, y a medida que la evolución de la tecnología hemos ido aprendiendo a hacer más cosas como un uso directo. O sea, nosotros perforamos, sale agua calentita, ¿qué hacemos con ese calor? Bueno, pues aquí veis que por ejemplo se han hecho aplicaciones en piscifactorías, en acuicultura, criado de peces en aguas templadas, en la industria del papel, en el curado del hormigón, balnearios. ¿Todos habéis estado en algún balneario o un spa? Pues eso es un uso directo de la geotermia. ¿Vale? ¿Qué más? Invernaderos. Mira, criadero de champis, secado de frutas. Todas estas cosas las hemos ido aprendiendo a hacer aprovechando directamente que el agua está más caliente de lo normal. Y entonces decimos, las traemos y con ese calor hacemos algo. Y de lo que vamos a hablar luego, que esto es el futuro, que volveremos a ello más tarde, son las redes de frío y calor y agua caliente sanitaria. Porque esto existe y es una realidad hoy en día. Bueno, lo segundo que hemos aprendido a hacer con la geotermia, ya hemos aprendido a usar directamente el calor. Lo segundo es que en 1904 este señor en Italia inventó el primer aparato que a partir de una perforación geotérmica genera electricidad. Era un yacimiento de boro que estaba explotando boro y veía que al perforar para extraer boro salía agua a 100 algo grados de temperatura, tremendísima presión y temperatura. Inventó esta máquina y a partir de entonces esta es la zona que vive con electricidad y calefacción gratuita geotérmica. Bueno, pues básicamente, suponiendo que entre agua en la corteza terrestre, pues a partir, por ejemplo, del agua de lluvia, y se va moviendo por aquí, por la corteza, si pasa cerca de alguna zona donde tiene un flujo de calor, un foco de calor, pero hay un sello que le impide subir a superficie, eso es como una olla express. Tenemos agua a tremendísima presión y temperatura que no sale a superficie. Si nosotros
encontramos esto, encontramos que tenemos agua y que está muy caliente y a alta presión y temperatura. Todos conocéis lo que es una turbina. Una turbina básicamente es hacer girar estas cuchillas. Al girar estas cuchillas transmiten su movimiento rotatorio al eje y el eje hace mover el generador de electricidad, que son unos electroimanes. Los electroimanes al girar generan electricidad. Entonces siempre es lo mismo. La turbina gira, hace mover el eje y el eje hace mover los electroimanes, se genera electricidad. Pero este invento no es de la geotermia, este invento se utiliza en todas las energías renovables que generan electricidad. ¿Qué son los molinos de viento? Pues que el viento mueve la turbina, que transmite el giro al generador y genera electricidad. ¿Qué es la hidráulica? Cuando abren las compuertas, el agua cae a gran velocidad, mueve la turbina, transmite el movimiento al generador y genera electricidad. ¿Qué son todas las plantas eléctricas alimentadas por petróleo, por gas, por carbón, etcétera? Pues algo que calienta un fluido y ese fluido mueve la turbina, transmite el movimiento al generador y genera electricidad. Siempre es lo mismo. Bueno, pues la geotermia es exactamente igual. Encontramos una zona con agua cerca de un foco de calor, este agua está a tremendísima presión y temperatura y nosotros hacemos un pozo. Y por ahí sube agua y vapor, o a veces solo vapor, de la temperatura tan grandísima que tiene. Y entonces, ese pozo con agua y vapor mueve la turbina, que mueve el generador, que genera electricidad y va a la red nacional de electricidad. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Dejamos enfriarse el agua y la devolvemos al acuífero para no agotar nunca el suministro. Entonces, si nunca vamos a agotar el agua y el calor del planeta Tierra no se va a acabar nunca, esto es una instalación que dura de por vida. O sea, tendríamos electricidad geotérmica de por vida. Esto, por ejemplo, es lo que tiene Islandia y esto es lo que estamos intentando ahora hacer en Canarias. Canarias tienen agua y tienen una fuente de calor enorme porque es volcánico. Si consiguiéramos montar aquí una planta, pues tendrían electricidad geotérmica. ¿Y qué es lo tercero que hemos aprendido a hacer con la geotermia? Hemos aprendido a usar directamente su calor, a generar electricidad y lo último es la climatización. En 1948 se inventa la primera bomba de calor geotérmica y a partir de ahí podemos usarla para climatizar. ¿Qué es la bomba de calor? Yo siempre digo que es el mejor invento después de la cama y la rueda, por lo menos para mí. ¿Qué es? Es una máquina, en la naturaleza el calor siempre va desde el punto más caliente al punto más frío, siempre. Como una gota de agua, siempre va de lo alto de la colina a abajo de la colina. Bueno, pues con la bomba de calor tú decides de dónde a dónde quieres mover el calor. Incluso puedes querer mover el calor del punto frío al punto caliente. Solamente tienes que darle un poco de electricidad y la bomba te hace el trabajo y te mueve el calor de donde quieras a donde quieras. Todos tenéis una bomba de calor en casa, todos tenéis un frigorífico, ¿verdad? Bien, bueno, pues en el frigorífico lo que hay es una bomba de calor que atrapa el calor de dentro del frigorífico, por eso hace frío para mantener los alimentos, y lo expulsa para afuera, por detrás, por la espalda, el radiador que todos conocéis detrás del frigorífico. Por eso siempre hace calor detrás de un frigorífico, porque es por donde expulsa el calor de dentro del frigorífico. Bueno, pues eso es una bomba de calor. Ahora vamos a suponerla en climatización. A partir de que se inventó la bomba de calor, surgen otras energías renovables, además de las que ya conocíamos. Habéis oído hablar todos de la maldita aerotermia. No tengo nada en contra. La hidrotermia, que es hacer lo mismo, pero intercambiando energía con agua dulce, un río, un embalse, un lago, etc. Y la geotermia, ¿vale? Estas tres, lo único, o sea, lo que tienen en común es que es una bomba de calor donde tú le pides que mueva el calor entre la casa, aquí mueve el calor entre la casa y el aire, aquí mueve el calor entre la casa y agua dulce, y aquí mueve el calor entre la casa y el terreno. Pero vamos a ver la diferencia. Y ambas son posibles gracias a la bomba de calor. ¿Por qué son energías renovables? Pues porque el 100% de lo que necesitamos de climatización, que me da lo mismo que sea calefacción en invierno o refrigeración en verano, de ese 100%, el 75% es energía que le estamos robando al otro medio, al aire o al agua o al terreno. Y solamente un 25% es la electricidad que gastamos en la bomba de calor. O sea, imaginaos que ponéis una bomba de calor, a partir de ahí, por 1 kilovatio que gaste vuestra bomba de calor conectada a la red, os genera 4 o 5 kilovatios térmicos de calefacción en vuestra casa. Pasáis a pagar la factura de la cuarta o la quinta de sus partes. Pero ahora vamos a comparar la aerotermia con la geotermia. A ver si estáis conmigo ahora. Estamos en invierno. Imaginaos que el aire está a 5 grados, ¿vale? Que aquí ya será un poquito menos.
y queréis mantener vuestra casa a 22 grados para estar en una temperatura de confort. Le estás pidiendo a la bomba de calor que le robe calor al aire que está a 5 o a 0 grados para calentar tu casa, ¿vale? En geotermia le estás pidiendo a la bomba de calor que le robe calor al terreno que está a 18 para calentar tu casa. ¿Dónde será más fácil? Con la geotermia. ¿Por qué? Porque la temperatura es mucho más propicia para que le puedas robar el calor. Ahora vamos a ver el invierno. El verano, perdón. En verano, aquí estaréis a 40 grados, el aire, y queréis tener la casa a 22, fresquita, ¿vale? Entonces le vais a pedir a la bomba de calor que robe el calor de dentro de la casa y lo expulse fuera, al aire. ¿Qué será más fácil? ¿Que pase el calor de la casa al aire que está a 40 grados o que pase el calor de la casa al terreno que está a 18? En los dos casos es muchísimo más eficiente la geotermia que la aerotermia. ¿En qué se traduce eso? Pues primero, que por cada kilovatio que gasta vuestra bomba de calor enchufada a la red, en aerotermia a lo mejor os da 2-3 kilovatios térmicos de calefacción o refrigeración, y en geotermia os da 4, 5, 6 kilovatios térmicos. O sea, va a trabajar muchísimo mejor la bomba de calor. ¿Y todo por qué? Porque contamos con una cosa que no tiene la aerotermia, y es que aquí debajo en este pueblo tenemos una temperatura constante durante todo el año. Todo el año. Los primeros metros, el primer metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros como mucho, le afecta mucho la climatología. Se puede hasta llegar a congelar en invierno o estar muy caliente en verano. Pero a partir de una cierta profundidad, la temperatura es constante todo el año. Entonces imaginaos que aquí en este pueblo es 15 grados. Vais a tener 15 grados para refrigerar en verano y 15 grados para calentar en invierno. Y eso no lo tiene la aerotermia. En la aerotermia tienes el aire más caliente que tu casa o más frío que tu casa. Entonces esta es la típica instalación geotérmica. Normalmente es una bomba de calor y luego un circuito cerrado. Nunca jamás afectamos a la calidad del terreno o del agua, porque eso sería un problema medioambiental. Es un circuito cerrado y que en invierno, al intercambiar la energía, pues le roba calor al terreno y lo sube para dárselo a la casa, y en verano le roba el calor a la casa y lo expande en el terreno, ¿vale? Hay muchos sistemas, por ejemplo, en zonas donde tiene un acuífero muy potente, lo que hacen es, por un pozo, sacan el agua del acuífero, intercambian la energía con la casa mediante una bomba de calor y devuelven el agua al acuífero. Esto tiene muchas complicaciones ambientales, pero sí que es cierto que donde es posible es muy, muy ventajoso. Y no sé si sabéis que tenemos una ciudad que es el paradigma de la geotermia en acuíferos y viene gente de todo el mundo a visitarlo. Y es la ciudad de Zaragoza. Toda la ciudad de Zaragoza está instalada sobre un tremendo acuífero y tiene cientos de instalaciones de geotermia, sacando el agua del acuífero, intercambiando energía con la casa y devolviendo el agua al acuífero. Cuando no tenemos un acuífero, como puede ser este caso, por ejemplo, lo que hacemos es lo que os he dicho antes, un circuito cerrado, que lo que hacemos es una perforación, metemos el circuito cerrado para que intercambie la energía con el terreno y luego vuelve a subir a la casa. Esto es lo más habitual en España. Esto es lo que casi todo el mundo se está haciendo en España. Esto les gusta mucho hacerlo en Estados Unidos, porque en lugar de una perforación, lo que hacen con una retroexcavadora es una zanjita de 1 metro o 2 de profundidad y reparten los tubos. Pero esto es muy beneficioso para calentar, porque coge la energía del sol y calienta, pero es muy poco beneficioso para refrigerar. Entonces, y además aquí en España no se utiliza casi nunca. Y lo último es que en los últimos años hemos aprendido que siempre que hagamos una obra civil donde haya hormigón en contacto con el terreno, el hormigón nos beneficia en el intercambio de energía con el terreno. Entonces, ¿por qué no? Ya que vamos a poner una losa, un pilote, una pantalla, cualquier elemento estructural del edificio de hormigón que vaya a estar en contacto con el terreno, ¿por qué no meterle los tubos de intercambio de energía adentro y hacer geotermia dentro del hormigón? Entonces, lo que se hizo más famoso en su tiempo fueron pilotes. Si había que hacer pilotes para un edificio, se le metían los tubos de geotermia. ¿Veis? Aquí se está haciendo un pilote, se le están metiendo los tubos de geotermia y encima se construye la casa. Pero esto no solo es para casitas unifamiliares. Mirad, esto es una galería comercial que hay en Frankfurt. Tenemos toda la galería comercial, que es todo esto, el hotel de 96 metros de altura, las oficinas de 135 metros
de altura y la estación electrosubterránea, todo eso tiene su calefacción y su refrigeración gracias a pilotes termoactivos, a pilotes geotérmicos. Se puede poner, los tubos de intercambio de energía se pueden poner en un pavimento. Por ejemplo, imaginaos, esto es un puente que esta mitad de aquí tiene geotermia y la mitad de allá no tiene. Mirad lo que pasa aquí en una nevada. Con los tubos de geotermia garantizas que el pavimento no va a bajar nunca de 2 grados centígrados. Por encima de 2 grados centígrados la nieve no puede mantenerse y se funde, o el hielo. Entonces, fijaos la cantidad de sales fundantes que nos ahorraríamos en invierno si no tuviéramos que echar sal en los pavimentos cada año, aparte de que corroen el pavimento y las estructuras. Entonces, esto, por ejemplo, se hace muchísimo en Estados Unidos, pero no solo en carreteras o puertos de montaña. Por ejemplo, en parkings de zonas comerciales, en aceras donde tengan muchísimo tráfico de personas, le ponen esto y no hay peligro para los transeúntes. Se puede hacer en los túneles. Imaginaos que ya que vamos a hacer un túnel y va a tener hormigón, lo bañamos entero de tubos de intercambio geotérmico. Por ejemplo, todos los túneles que pasan por debajo de los Alpes, entre Italia y Austria o Italia y Suiza, todos son geotérmicos. Y gracias a ellos lo que hacen es intercambiar energía o con el macizo rocoso o con el agua subterránea del macizo rocoso que atraviesa y dan climatización, o sea, calefacción y refrigeración y agua caliente sanitaria a los pueblos que hay a los 2 lados de la boca del túnel. En Madrid, no sé si sabéis que la estación de Pacífico fue la primera estación de metro que se hizo geotérmica. Ahora hay más. Ahora la estación de solo es geotérmica y ahora la ampliación de metro que están haciendo, la están haciendo en la geotérmica. Pero os cuento, se dieron cuenta que los trenes de metro, al frenar, generaban muchísimo calor. Era insoportable el calor que había en los andenes del metro. Entonces, con geotermia lo que han hecho es que la bomba de calor extrae el calor de la estación de metro y la vuelca al terreno mediante las perforaciones. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, porque fue la primera vez que se hizo, no se dieron cuenta que si lo único que haces es echar calor y echar calor y echar calor y aquello no se balancea por otro lado de alguien que lo solicite, pues se les está subiendo la temperatura del terreno en ese barrio, en el barrio del Pacífico, está 1 grado o 2 más alto. ¿Qué es lo que están haciendo ahora para resolverlo? ¿Qué es lo más inteligente? Están buscando algún usuario que quiera usar ese calor para tener calefacción gratuita de por vida. Un edificio, una residencia, un hotel, un edificio público, un colegio, lo que quieran. Aquí ya de por sí hay una cantidad de calor acumulado que está vertiendo continuamente el metro. ¿Por qué no usarlo para dar calefacción gratuita? Y en los últimos años hemos aprendido a usar el terreno no como una fuente de calor que le podemos robar calor o como un sumidor de calor que le podemos verter, sino como un almacén térmico estacional. O sea, como el que mete un alimento en la nevera para que le aguante más frío. Imaginaos que en verano tenemos un exceso de calor y con la bomba de calor le pedimos que extraiga el calor de nuestra casa y le inyecte al terreno. Y que se quede ahí almacenado hasta el invierno para darle calefacción. Eso se puede hacer tanto en acuíferos, se puede almacenar calor, se puede almacenar tanto calor como frío en acuíferos, o sea, si tenemos agua subterránea, como si tenemos roca. Nosotros inyectamos aquí el calor, se queda acumulado en torno al sondeo y cuando llegue el invierno lo aprovechamos, pero además sin necesidad de la bomba de calor. Como lo tenemos aquí arreglado, lo usamos gratuitamente. Y no solo en casas pequeñas. Una vez más, esto es una instalación que hay en Zúrich, que por cierto, la mejor idea del mundo, que lo sepáis, es la hibridación con la solar. Aquí en este edificio tienen placas solares en el techo. Entonces, de ahí obtienen un montón de energía térmica que vierten al terreno. Mira, aquí tienen una masa enorme de terreno que está más caliente de lo normal porque han inyectado el calor del sol, ¿vale? Y cuando llega el invierno, con este calor dan calefacción gratuita de toda la instalación. O sea, captan el calor del sol, lo almacenan en el terreno y luego lo utilizan. Pues esto lo estamos aprendiendo a hacer en los últimos años. Y se está haciendo en cavernas en el terreno naturales y artificiales, estaciones abandonadas de metro o túneles antiguos o minas abandonadas. Nosotros podemos captar, por ejemplo, la energía del sol, con eso calentamos el agua que inunda la caverna y cuando llega el invierno, con este agua caliente, mira, esto es un caso que hay en Suecia, es real. Además lo construyeron, mira, en 1983. No nos llevan ventaja ni nada en el norte con respecto a la geotérmica. Pues mira, calientan el agua a 90 grados y cuando llega el invierno, con este agua caliente dan calefacción a toda la población. Y esto es un concepto que está saliendo en los últimos años, que me parece súper interesante, que se le llama la geotermia urbana.
Y es que nos hemos dado cuenta que todas las instalaciones que hay subterráneas en una ciudad, como puede ser el metro, puede ser las canalizaciones de agua del canal de Isabel II o aguas residuales, todo emite calor al terreno. Entonces existe, no sé si conocéis el concepto de isla de calor en las ciudades. Y es que justo donde hay una ciudad, tanto la bóveda por arriba, el aire está más caliente de lo normal, como el terreno por debajo. El terreno está más caliente de lo normal. Bueno, pues si el terreno está más caliente de lo normal porque todas las infraestructuras subterráneas están emitiendo calor sin parar, ¿por qué no lo aprovechamos para dar calefacción a los ciudadanos? Por ejemplo, en las obras de ampliación del metro de Londres, que se están haciendo estos últimos 5 o 10 años, todo el calor que vierte el metro de Londres al terreno lo están empezando a utilizar para dar calefacción a los ciudadanos que viven justo encima. Pues esto va a ser la geotermia urbana, aprovechamiento de todo el calor subterráneo de las ciudades. Y para terminar, me gustaría, siempre lo hago porque me siento muy orgullosa, que sepáis que es un ejemplo a nivel mundial y viene gente de todo el mundo a conocer esta instalación. En Mieres hay un antiguo pozo de una mina de carbón abandonada, que sabéis que hace años se prohibió seguir explotando el carbón, y entonces se abandonó la mina, la mina quedó inundada de agua, y lo que hacen en esta instalación es, en lugar de sufrir de qué penita que hemos dejado de capturar carbón, han transformado esta mina, le roban o le aportan energía al agua de la mina y dan calefacción o refrigeración al pueblo de Mieres. Entonces, tienen calefacción y refrigeración al hospital, el edificio de investigación, la Fundación de la Energía, un instituto de educación secundaria, esto es la universidad, y estos son 250 viviendas que hay en una urbanización cercana a la mina. En 2019 le dieron un premio mundial a la red de frío y calor más eficiente, uno de los 6 premios que daban a nivel mundial. Y que sepáis que viene gente de todo el mundo para conocer estas instalaciones y para sentirse muy orgulloso. Robarle o aportarle energía al agua de una mina abandonada y dar calefacción o refrigeración a todo un pueblo. Y lo último, os quería hablar de esto porque vais a oír hablar muchísimo. Si se hicieran las cosas bien en España, toda la calefacción y la refrigeración renovable tiene que evolucionar hacia esto. Y es el antiguo concepto de redes de distrito, la típica caldera de gasóleo o de gas natural, que luego se repartía la calefacción por todas las casas. Bueno, pues esto es el futuro. Ahora llevamos por la 5ª generación. Imaginaos una red por la que circula agua caliente y agua fría por separado. Entonces, ¿que nosotros queremos calentar nuestra casa? Cogemos calor de la red de agua caliente y vertemos el frío a la red de agua fría. ¿Que hay una actividad industrial que genera calor residual? Cualquier tipo de calor residual. Pues vierte el calor a la red caliente y coge el frío de la red fría para refrigerarse. ¿Que hay placas solares? Pues vertemos el calor a la red caliente. Y así, o sea, cada usuario, mediante su bomba de calor, usa o la red caliente o la red fría en función de sus necesidades. Y esto es el futuro. Las redes de 5ª generación. De hecho, viene muchísimo dinero de Europa con el Next Generation tan famoso, para animar a la ciudadanía a convertirse a redes energéticas de este tipo de 5ª generación, que lo suyo es que sean lo más híbridas posibles, con el mayor número de energías posibles y además que no emitan CO2. Y solo deciros que el Consejo Mundial de la Energía pide que para cualquier escenario que se nos ocurra de transformación energética se tiene que cumplir el trilema energético, que son estos 3 vértices. Hay que garantizar la seguridad energética, que no nos vamos a quedar sin energía ni nosotros ni nuestras generaciones futuras. La equidad energética, que a nadie le va a faltar energía, que deje de existir la pobreza energética, eso no puede ser. Y la protección ambiental, que el escenario energético que inventemos no haga daño al medio ambiente. Entonces, se deben de cumplir estos 3 vértices en cualquier panorama que nos inventemos energético. Y deciros que si en el siglo XVIII-XIX fue la gran revolución industrial, en el XX ha sido la gran revolución digital, no tengáis la menor duda de que el siglo XXI va a ser la gran revolución energética. Entonces, para mí creo que es un honor el ser, ¿cómo se dice?, testigo, porque van a ser nuestros hijos los que lo hagan, nosotros ya vamos a ser los abuelos de la revolución energética.
pero que el siglo XXI va a ser el siglo de la revolución energética sin ninguna duda. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por esta charla tan interesante y tan excelente. Y abrimos ahora el turno de preguntas. Si alguien tiene... Bueno, voy a romper yo el juego. Geológicamente, ¿cómo es, si lo sabes hoy en Manzanares, para el aprovechamiento de la geotermia? Pues que sepáis que la Sierra Norte de Madrid, todo lo que son los granitos, la pedriza y sierras asociadas, es un enclave privilegiado para instalaciones geotérmicas. Privilegiado. Y ya hay muchas casas unifamiliares donde se han puesto, lo que os digo, placas solares en el techo, geotermia, y son autosostenibles. No dependen de la red energética nacional para nada. Ni electricidad, ni calefacción, ni refrigeración, incluso tienen su piscinita termal. Los granitos por definición generan mucho calor. Entonces es un sitio, y además conducen muy bien el calor. Entonces nos viene muy bien para robarle calor cuando haga falta o para inyectárselo cuando haga falta. ¿Un pozo podría valer? Un pozo, sí. Los típicos pozos. Bueno, sí. Hay que cerrarlo y todo eso. Sí. De agua como para acumular. Esto que se acumulaba. Sí, os cuento. Para que os hagáis una idea, para esto que estamos hablando de climatización, se está perforando en torno a 100 metros de profundidad. O sea, viene a ser como un pozo de agua. No penséis que estamos perforando kilómetros, ni vamos a generar... El otro día en una charla me preguntó alguien si generaba terremotos. O sea, esto es como ha visto un pozo de agua. Es un pozo de este tamaño y en el granito ni siquiera hay que rellenarlo, porque en Suecia, que tiene muchísimos granitos, perforan y lo dejan que se inunde de agua y ahí es donde meten los tubos de intercambio de energía. En torno a 100, pocos metros y ya tienes... Eso sí, que te lo haga un profesional que sepa... Sí, una pregunta, amigo. ¿Hay estudios económicos de la inversión que supone para ver cuándo se puede amortizar una instalación geotérmica? El mejor estudio económico son los usuarios que se han puesto geotermia hace años. Sí. Y nos dicen los usuarios que tienen instalaciones aquí en la Sierra de Madrid, el periodo de amortización es en torno a 5 años. 5 o 6, al principio eran 8 años. O sea, tú piensas que haces una inversión, pero luego como dejas de pagar la calefacción y climatización, que solo pagas lo que te gasta en electricidad, la bomba de calor, pero es lo que te digo, para 5 unidades de calor que tienes, gastas una en electricidad. El resto se lo está robando el terreno. Bueno, pues como te ahorras en pagar la factura de la calefacción, etcétera, pues hace unos años era 8 años, ahora con el precio del barril de petróleo como está bajando hacia 6, 5 años de periodo de amortización. Muy bien, gracias. Entonces, siguiendo con la pregunta, el coste es un poquito menor que la geotermia. El problema, no se me nota, pero no me gusta la aerotermia. El tema de la aerotermia es que tú vas a leer en Berlín y te pone energía renovable en tu casa, bombas de calor, y en ese momento te compras una bomba de calor, te la llevan a casa, te la enchufan y ya tienes aerotermia. Es como comprarte un aire acondicionado. O sea, te compras la máquina, te la enchufan y la pones en contacto con el aire. Eso es la aerotermia. Mientras que la geotermia tiene que ir un tío, conocer el terreno, tiene que venir una máquina, perforarte el sondeo, o sea, es más trabajoso. Pero es como el doble de eficiente que la aerotermia. O sea, entonces, por ejemplo, me da mucha rabia decir esto a estas alturas, pero en 2022 y 2023, del dinero que vino de Bruselas, del Next Generation, se pagaba el 70% que gastará cualquier ciudadano en invertir en meter energías renovables en su casa, se le devolvía el 70% de la inversión. Los pocos que se enteraron muy pocos, ¿qué hicieron? Se fueron corriendo a poner aerotermia. Digo, no seas imbécil, te están pagando el 70% de la inversión con geotermia y en 5 años está amortizado. Bueno, en 5, con esa ayuda en 3 años está amortizado. Sí, pero es verdad que la aerotermia tiene como más publicidad, Es comprarte la máquina, es como comprarte una lavadora que te la den a casa y que te la enchufen. Mientras que la gente... Un consejo que os doy a todos, que después de 3 vinos ya somos abogados. Os pongáis la energía que os pongáis en vuestra casa,
siempre va a ser muchísimo más económico y más eficiente si tenéis suelo radiante. Si en cualquier momento de vuestra vida os planteáis una reforma de la casa, penséis lo que penséis para el futuro, poner suelo radiante es una garantía. Pensad una cosa, no es lo mismo la energía de donde venga, solar, eólica, aerotermia, geotermia, no es lo mismo calentar un agua a 55 grados, que es lo que necesitan los radiadores, y calentar tu casa a base de puntos calientes de 55 grados, que tener un suelo radiante que solo necesita que el agua circule a 30 grados y te calienta la casa mejor. Entonces siempre va a ser mucho más eficiente tener un suelo radiante. Y luego ya podéis elegir de dónde queréis que venga la energía. Pero siempre que podáis, suelo radiante. Vale, ya una pregunta solo para terminar esta comparación. Entiendo que la principal diferencia entre geotermia y aerotermia es que el foco con el que intercambias calor, en un caso es el aire y en otro es la tierra. Y la tierra es una temperatura mucho más estable como foco y además con mayor capacidad calorífica, por lo tanto. Claro, Eso sí, ¿no? claro, esa es la gran ventaja, que siempre trabajáis contra una temperatura constante durante todo el año. Y os resulta mucho más beneficiosa, tanto en invierno como en verano. Yo añadiría que constante más próxima a la temperatura que queremos. Y aparte, una vez construido no tiene efecto visual, porque tú haces el pozo, haces construir la extracción, encima puedes hacer un jardincito, un huerto, un parking, construir tu casa encima. O sea, eso ya no tiene efecto visual. Vosotros habéis visto la cantidad de bombas de calor en las fachadas, estas que tienes una bomba de calor en cada ventana. Es eso renovable. ¿Habéis pasado alguna vez por fuera de un Corte Inglés o de un Zara o algo así, que dentro se está muy fresquito y fuera te da una bofetada de calor insoportable? Eso no existe en geotermia. Una cosilla, con tanto extraer, rellenar y tal, no se trastorna un poco el ciclo de... No si se hace bien, porque si lo hace un profesional, lo primero que te estudia es qué terreno tienes debajo de tu casa. Porque hay terrenos que te admiten ser mucho más cañero y terrenos que te admiten que tienes que ser muy sutil, muy delicado. El granito, por ejemplo, te admite mucha caña. O sea, aquí te viene un tío y te dice, tienes granito, qué maravilla. Y entonces es mucho más fácil construir geotermia sobre granitos. Pero tiene que venir una persona que, viendo el terreno que hay debajo de tu casa, te diga, mira, yo aquí te recomiendo no un pozo de 150 metros, es que el suelo es delicado, te recomiendo 2 pozos de 70-80 metros. Pero siempre es posible geotermia, siempre, siempre, en cualquier punto de España, del mundo. Lo que pasa es que el diseño hay que adecuarlo a la realidad del terreno que tenemos debajo. río que va a 15 grados. Se aprovecha esa temperatura y como el relleno, tú haces el sol y el relleno, el agua caliente lo subes a 200 grados. No, cuidado. En geotermia, para climatizar, estamos imprimiendo un salto térmico, o sea, estamos o enfriando o calentando ese agua subterránea, o ese terreno, entre 2 y 5 grados. O sea, a lo mejor estamos sacando el agua a 15 grados y la estamos devolviendo a 20. Ya está. O sea, ese salto térmico no provoca absolutamente nada. Por ejemplo, no sé si sabéis que hay un gran barrio de París, que es como la cuarta parte de París, que es geotérmico, porque tiene un acuífero caliente debajo de la ciudad, entonces con un pozo sacan el agua caliente, dan calefacción a medio París y vuelven a devolver el agua al acuífero. Y no pasa nada. Quería saber, porque he oído que en España hay pocas empresas especializadas en hacer instalaciones de geotermia. ¿Qué opinas? Sí, en España hay muchísimas empresas que se ofrecen para geotermia, las hay buenas y luego hay piratas. O sea, hay gente que a lo mejor se ha leído 3 artículos o un libro de geotermia y ya te dice, no, yo te lo hago. Poceros que han hecho hidrogeología toda la vida, que han hecho pozos para agua y te dicen, no, yo aquí te hago geotermia. Os recomiendo una de dos. O podéis contactar con la plataforma de geotermia española, Geoplat, que si no yo os doy la información, que es una plataforma donde tiene el registro de las empresas que hacen geotermia. Y puedes decir, mira, quiero hacer geotermia en mi casa que vivo en esta zona. Y te recomiendan empresas serias que hacen geotermia. Yo conozco alguna que pongo la mano al fuego por ellos, no gano nada, de hecho no saben qué les recomiendo. Pero... No, pero lo más fácil es escribir a la plataforma Geoplat y decir, quiero hacer geotermia en mi casa, recomiéndame una empresa. Yo, como curiosidad, estuve monitorizando la temperatura de un pozo, del agua de un pozo que tengo en casa, y en las semanas más frías de este invierno estaba a 14 grados. O
sea, una temperatura ideal para los intercambios, ¿no? Pues imagínate que a ese agua tú lo único que haces con la bomba de calor es que le robas 5 grados, la dejas a 10 y con ese calor tú calientas tu casa a la temperatura que quieras con la bomba de calor. La empresa que hace Y pedir presupuesto siempre es gratuito, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues si no es así, para terminar esta primera parte, nuestro concejal de Participación Ciudadana, Juan José Crespo, te va a hacer entrega de un detalle para que tengas un recuerdo de tu paso por Demandadores y esperamos haber aceptado. Un equipo de lotería. Agenda de bolsillo. ¡Qué bonito! Subvención del sector. Pero fantasma que no es. Espero que sean bombones. También hay refrigeración. De hecho, la forma más eficiente que existe de aprovechar la geotecnia es que te dé calefacción en invierno y refrigeración en verano, porque así se autorregula ella. El calor que envías al terreno en verano, o sea, tú estás en las islas, empiezas a terreno y ese calor lo aprovechas en invierno para hacer calor. La fiesta y tal. O champán y tal. Avisando, no sé qué más.